sea el nombre de Jesucristo, alabado sea el Señor. Bueno, seguimos con este programa Vida TV, gloria a Dios, alabado sea el Señor, en estos estudios proféticos de los últimos tiempos. Habíamos hablado la semana pasada, o todos estos días, sobre las profecías bíblicas del libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, y vamos en el verso 25 del capítulo 7, hablando de aquella bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y de esos 10 cuernos aparece otro cuerno notable. Primeramente era grande, primero era pequeño y después se hizo grande, alabado sea el Señor. Y estamos hablando del verso 25, o el verso 21, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero nos habíamos enfocado al final en el verso 25, que estamos terminando el capítulo 7, y ya ahí lo que queda es 2 versos y 3 versos, el verso 28, y terminamos el capítulo 7 del profeta Daniel. Y aquí pues nos hemos retardado bastante tiempo en este capítulo, por cuanto hay mucho material profético para el futuro, Esto es una profecía del futuro, eventos que todavía no se han cumplido, que están en el escenario, en el drama de la profecía bíblica. Acuérdate que habíamos hablado que para que Jesucristo venga por su segunda venida a buscar, a recoger a la siega, a recoger aquel fruto, entonces es necesario que hayan eventos previos, como lo decíamos: Israel en su tierra, Jerusalén como capital, y el templo también como otra señal. Y también vemos una cuarta señal, que debe aparecer en el mundo entero, lo que se llama una mancomunidad de naciones, donde se va a formar el último imperio del mundo, el imperio más corto que va a tener la historia de la humanidad. Y ahí dice la palabra de Dios que en el libro de Daniel capítulo 2, que se desprendió en esos días de esos reyes, de esa mancomunidad de naciones donde aparecerá ese cuerno, apareció una gigante roca enviada del cielo que dio en la estatua de los pies y derribó estatua, y dice que vinieron a ser como eras en el verano, se volvió polvo, todo se acabó. Solamente Dios dice que después de esa gran roca se hizo una gran montaña que llenó toda la tierra. Está hablando del reino de Dios en la tierra, como habla el Señor, donde vamos a reinar por 1000 años, y allí el anticristo va a estar, y el falso profeta, y Satanás, el dragón, va a estar atado por 1000 años. Aleluya, alabado sea tu nombre. Entonces, hermanos, hablamos que en el verso 25, y dice que ese cuerno que está en el futuro, porque no ha aparecido en estos momentos, todavía está en el futuro, ya hay señales, ya se sienten las pisadas. Esto es para la iglesia, para los amigos que en este momento nos están conectados y nos siguen todos los jueves a esta misma hora en este programa de Vida TV sobre tiempos proféticos. Entonces dice que él hablará a ese cuerno pequeño palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará, muchos los perseguirá, los someterá. Amén. Entonces eso ya lo hemos hablado de la pasada, y dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esa también ya vimos esa parte, pero él dice que él piensa y proyecta y tiene idea y se lo presenta al mundo entero, todos estos proyectos de cambiar la ley, inclusive la ley de género, pues que no hay un solo género, sino que hay 100 y pico de géneros. Imagina, hermano, eso es absurdo, pero eso va a suceder. Pero en cuanto a los tiempos, pues la palabra de Dios, yo creo que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Nadie tiene el poder de cambiar, solamente Dios tiene el poder de mudar los tiempos. Y dice que pone reyes y quita reyes, no como el mundo los coloca, ¿no? Como el Señor los coloca. Hasta el día de hoy se cumple esa palabra: Dios los quita, Dios los pone conforme a su voluntad. Entonces, por eso no se preocupe, porque Dios es el que tiene el control de los gobernantes y de la tierra. Pero
también la palabra dice que va a tratar de cambiar la ley, pues lo habíamos anunciado la vez pasada y queríamos hacer un pequeño recuento nada más, así rapidito, para hacer memoria de lo que es la ley. Pues aquí está hablando de la ley de Dios, la ley de los mandamientos, lo que Dios habló desde el punto de vista de la creación. Dios le dijo a Moisés que escribiera un libro. Y Moisés escribió un libro, y son mucho lo que conocemos, el Pentateuco, que son 5 libros, primer libro, segundo libro, le conocemos nosotros Génesis, Números, Deuteronomio, Levítico. Entonces son 5 libros, pero Dios le dijo: usted escribe ese libro, yo escribo que eran los mandamientos de Dios, que lo escribió con su propio dedo en unas tablas de piedra, de roca, para que no se lo gastara el tiempo, ni el hombre lo fuera a cambiar, ni lo fuera a manipular, de ponerle o quitarle. Hasta el día de hoy está esos mandamientos que rigen aún inclusive el mundo entero. Pero hoy ya se está cambiando esas leyes, como estamos hablando, hermano. Entonces, pero hay una ley que verdaderamente estuvo vigente hasta el siglo primero después de Cristo. Muchos 100 años después, en el año 100 después de Cristo, se derribó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La iglesia ya está siendo perseguida por cuanto ellos, los discípulos, los hombres de Dios, los testigos oculares de lo que vieron la crucifixión de Cristo, empezaron a proclamar la resurrección de Cristo, y eso hizo que el Imperio Romano emitiera un decreto que cualquiera que hablara de la resurrección de Jesucristo iba a la cárcel, iba a ser excomulgado, y aún la muerte. Y eso vino la persecución, porque los verdaderos discípulos de Cristo, los testigos oculares, no se cansaron de anunciar lo que ellos habían visto y tuvieron que ser esparcidos. Entonces, en el siglo I, la iglesia de Cristo estaba activa, como Dios le había hablado a los profetas, como Dios le había hablado a Moisés allá en los mandamientos, donde dice que el 7º día iba a ser reposo por la eternidad perpetuamente. Ese mandamiento estaba vigente. Pero ¿qué hizo la gran ramera? Inmediatamente, después, en el año 320, por ahí, verso 333, los emperadores vinieron y hicieron un decreto, ley, que era cambiar el sábado por el domingo. Eso no lo cambió Dios, no lo cambió Jesucristo, no lo cambiaron los apóstoles, eso lo cambió el hombre, una institución romana, porque acuérdate que el pueblo, la iglesia constituida por judíos y gentiles, pues había invadido toda Roma con el evangelio. Lo invadió toda Roma, conquistó a Roma con el evangelio. No había... Eso fueron lo que hizo Roma también, construir caminos y carreteras, pero eso sirvió para que el evangelio corriera por todo el imperio romano. Pero también, así como ellos conquistaron al mundo conocido con el evangelio, también vino lo que se llama la apostasía, porque cuando ellos empezaron a imponer ese día domingo como el día del Señor, entonces el verdadero creyente, judíos y gentiles, huyeron, salieron, porque no se quisieron inclinar ante los emperadores o del imperio romano, y otros sí cedieron hasta lo que conocemos hoy, el espíritu de la apostasía, que es la levadura que está reinando en el mundo entero. Entonces, hermano, el imperio romano, pues como fue el triunfador, el imperio romano, entonces el imperio romano puso sus leyes. Entonces es lo que nosotros conocemos hoy, hermano, que vamos actuando de esa forma, en el sentido de que el imperio romano conquistó, gobernó hasta el día de hoy. Y el que gobierna, el que gana, es el que pone las leyes, el que dicta las reglas de juego. Pues las reglas de juego, eso, de un plumazo cambiaron de sábado a domingo, y es aquí, mire, también yo este texto, que la gloria sea para el Señor. Entonces, eso está ahorita, va a continuar en el futuro, más de leyes que van a venir contra la iglesia. La iglesia va a volver a las raíces
de la creación, cuando Dios dijo que 6 días trabajaría el hombre, un día descansaría, que sería el séptimo, y Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Dice el profeta Jeremías que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, tenemos eso, y la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 56, el verso 2, dice: bienaventurado el hombre que tiene esto y abraza, y lo abraza mucho, la ley, la justicia, el derecho, lo abraza. El Hijo del Hombre que lo abraza, de guardar el día de reposo. Y que fuera una delicia, porque el Señor bendijo ese día. El único día, hermano, déjeme decirle, el único día que Dios bendijo es el sábado, el día sábado. El séptimo día, no hay otro día que Dios diga que bendijo otro día, el domingo, por supuesto, que era el primer día de la semana. Porque el primer día de la semana fue cuando aquellas mujeres vieron al Señor que ya había resucitado. El Señor había resucitado el sábado porque le correspondía en el tiempo resucitar el sábado, no le correspondía resucitar el domingo, porque si hubiera resucitado el domingo, entonces hubiera estado en el sepulcro, en el centro de la tierra, 4 noches. Y en la Biblia habla que eran 3 noches y 3 días. Entonces, si hubiera resucitado el domingo, que era la noche del domingo, cuando ellas amanecieron, era noche del domingo ya. Entonces Jesucristo pues resucitó el sábado a las 3 de la tarde. ¿Por qué? A las 3, porque él murió a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde cumplía los 3 días. Precisamente en ese momento Jesucristo resucitó, porque el Señor dijo 3 días y 3 noches. Pues son 3 días y 3 noches, ni más ni menos. Así como Dios nos ha hablado en este tiempo, cuando Dios le habló al pueblo de Israel en el Sinaí, le dijo a Moisés: saca a tu pueblo y santifícamelo hoy y mañana. Pues hoy y mañana son 2 días, porque al tercer día yo vendré en una nube blanca con poder, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Claro, estaba hablando de una experiencia de dar la ley, de fundar la nación de Israel. Pero hoy también Dios nos está diciendo en el libro de Oseas capítulo 2, dice: y después de 2 días le daré vida, y resucitarán, en los que estén muertos resucitarán, y permanecerán conmigo hasta siempre. Entonces llevamos 2 días de la historia de Cristo, lo que se llama 2022, nosotros en el calendario gregoriano, pero tenemos que irnos con el tiempo de Dios, el tiempo que llevan los judíos, el tiempo de la creación, desde todo el tiempo, porque los judíos no tienen conteo como lo tenemos nosotros, ellos siguen un conteo continuo. Amén. Entonces, hermano, hermano, Dios no cambia. Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3, dice: no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Por eso el Señor en el libro Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 12, dice: esta es la paciencia de los santos. Esta es la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. ¿Ve? Que la fe en Jesucristo no cambia los mandamientos. No, yo tengo fe. Pero ¿y los mandamientos? Pero ¿cuál mandamiento? De ir a predicar, claro, ese es un mandamiento, por supuesto. No, está hablando de los mandamientos, de la creación, primero de la creación, porque Dios después fue que le dio la Torá al pueblo de Israel, 1500 años después. Le habló a Moisés y le dio la Torá. Pero los mandamientos son de un inicio: no matarás, no robarás, no darás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás los bienes. Pero el del séptimo día, el Señor abarca 4 textos, desde el capítulo 1, verso 8, 9, 10 y 11. Y a los demás textos, un solo verso. Pero a este día, que la humanidad hoy lo ve insignificante, que no vale nada, pero es el especial tesoro del Señor, dice que lo da como señal para sus hijos. Y dice que Dios no hizo el sábado por causa lo hizo por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado, sino hizo al sábado por causa del hombre. Pero causa porque se estaba portando mal. No, para que le fuera bien. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que Dios bendijo ese día. Ese día es precioso, ese día es una bendición. Dios lo bendijo. Cuando Dios bendice algo, es porque es algo bueno. Si no, Dios lo maldijera, así como maldijo a la serpiente. Dijo: arrastrada ahora andarás
y del polvo comerás una maldición. No, entonces, imagínate con decir una bendición, cuando Dios dice, y bendeciré tu entrada, su salida, desde ahora y para siempre, bendeciré aún los utensilios que tienen en la casa, bendeciré los animales, cuando un pueblo de Dios obedece. ¿Cuánto más este día que Dios hizo para bendecirlo? Dijo, es bendito. Y dice la palabra de Dios, para santificarlo. Entonces es como si fuera el templo cuando tú te vas a reunir, cuando el pueblo de Israel se reunía en el templo donde estaba la misma presencia de Dios, era santo. Ahí un sacerdote no podía entrar en pecado, en rebeldía, porque moría dentro del lugar santísimo, dentro del lugar santísimo. Entonces, porque era santo, el Señor lo santificó. Igual el día sábado, Dios lo santificó para que la iglesia esté llena de salud, lleno de vida, lleno de agradecimiento, el Señor mostrando los secretos de Él en ese día, porque ahí Dios se manifiesta, es la misma presencia del Señor, como si fuera el templo de los judíos allá, era todo de oro, era una cosa maravillosa. Entonces, para que ese día lo venere, para que ese día usted se consagre al Señor, no es ninguna carga, ni es ninguna atadura. Entonces, hace ya aproximadamente 1700 años, pues han cambiado esa ley tan preciosa, tan bella, y la iglesia se fue por ahí. La iglesia hoy no sé si va a reaccionar, a lo mejor al final va a reaccionar, porque la Biblia dice que esta es la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Amén. Pero voy a seguir, hermano, porque si no se me queda aquí todo el tiempo en este tema, pero es importante ¿no? Ese texto es lo más bello. Lo más bello de la bendición de que nosotros... ¿Por qué, hermano? ¿Por qué yo digo esto? Porque es que Dios de dos pueblos hizo uno solo. De la nación judía y de los gentiles, Dios escogió un remanente, aun cuando Dios no la llama como una gran multitud de millones. Sí, hay millones de millones de todas sus expresiones que ha habido de gente salva. Amén. Pero a esta iglesia entre judíos y gentiles, Dios la llama manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Entonces, hermano, usted ve que a la manada pequeña no la toman en cuenta. La manada pequeña está fuera, no está siguiendo las corrientes de este mundo conforme a las hijas de Babilonia, de la gran ramera, porque acuérdate que es una ramera, no es una mujer porque hay dos mujeres en la Biblia. Una mujer que tiene 2 estrellas en su cabeza y la luna debajo de sus pies, ¿verdad? Pero hay otra mujer que está montada sobre una bestia, esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo pudo esa mujer tan... Bueno, se ve una belleza porque está vestida de púrpura, escarlata, está llena de oro y tiene un cáliz en la mano. Y la palabra de Dios dice que está ebria de la sangre de los mártires de Cristo. Que es lo mismo que dice aquí el verso siguiente, para pasar al verso siguiente del mismo texto, y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Quién va a ser entregado en sus manos? ¿De cuáles manos? ¿De qué manos? De la mano del cuerno, del onceavo que tiene bocas grandes, que una boca de león, y tiene ojos de hombre, que blasfema contra Dios y contra el Altísimo, que quebrantará. Y aún, como dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces dice que serán entregados en sus manos. Y yo quiero compartir otro texto aquí, hermano, en el libro Apocalipsis. Disculpe aquí la tardanza, pero es necesario que yo lo busque en el libro Apocalipsis capítulo 13, porque aquí nos va a dar más luz de la palabra de Dios, y eso es lo más importante, porque no solamente nos vamos a quedar en un solo texto, vamos a leer otro texto. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 13, quiero decir, verso 5. Las dos bestias, está hablando de las dos bestias. Una bestia es política, ¿ve? Importante para que usted vaya entendiendo ya, una bestia es política y la otra es religiosa. ¿Ve? Entonces vea lo que dice aquí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
que es lo mismo que dice aquí en el libro de Daniel 7, verso 25. Dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Bueno, para los que en este momento nos están siguiendo, quizás un tema nuevo, de repente usted ya no ha oído, pero tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Entonces significa que son 3 años y medio, que es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 13 aquí. Vea lo que dice. En el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad. Como dice, se lo entrega en sus manos. Mucho tiene la autoridad. Tiene el permiso de actuar por 42 meses. Esos 42 meses, llevándolo a días, son 1260 días. 42 semanas, porque es lo que dice aquí. 42 meses, digo 42 meses, semana no, disculpe. 42 meses, que serían 1260 días. Por eso el Señor dice en su palabra que si estos días, mire, importante, que si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Significa que la iglesia de Cristo, que va a enfrentar los últimos tiempos, tiene que estar bien preparada en todas las áreas, más en la palabra de Dios, conociendo las promesas y conociendo las señales, porque acuérdate que los judíos dijeron, todavía faltan 4 meses para la siega, ¿verdad? Todavía. Pero entonces dijo, abra los ojos y vea los campos, están maduras para la siega. Bueno, hermano, entonces significa que viene otro Pentecostés, otro recogimiento. ¿Recuerda que aquella vez el Señor se presentó en el Sinaí? Hace más o menos 4.500 años se presentó en el Sinaí. Y le mandó esa a preparar, y se sonó una bocina, un estruendo, un temblor y tremendo, pero era para la fundación del pueblo de Israel. Y después hubo un movimiento donde Dios le había hablado al profeta que vendrían señales, prodigios, y dice, toca trompeta en Sión. Y entonces dice que el Espíritu Santo, el Consolador, se derramaría sobre toda carne. Sobre toda carne, no solamente sobre un grupo especial, no, sobre toda carne, de aquella carne que ha reconocido al Salvador, que ha creído en estas palabras que estamos hablando. Entonces dice que ese día estaban todos juntos, unánimes, sentados allí en el aposento alto, porque Dios le había dicho cuando resucitó, espérenme allá, no se muevan, porque acuerda que el Señor estuvo 40 días con los discípulos. Y después, antes de irse, le dijo, vayan al aposento alto, que yo voy a enviar al Consolador, la cual el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas de la palabra profética, todas las cosas que van a ocurrir, los secretos que estuvieron ocultos por siglos y por edades, van a ser revelados al final de los tiempos. Entonces, hermano, aquí encontramos, hermano, en este tiempo final, donde la Biblia dice que si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvo. Qué bendición, hermano, nosotros estar en el tiempo final, donde encontramos la palabra de Dios con la profecía bíblica de Daniel, porque Daniel, eso fue en el año más o menos 600 años antes de Cristo que escribió esto Daniel. Y vea cómo lo estamos comparando con estos tiempos finales de la historia de la humanidad. Entonces dice, y serán entregados en sus manos por tiempos y medio tiempo. En otra palabra, cuando leemos en Apocalipsis 13, entonces dice que son 42 meses que él va a tener autoridad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Apocalipsis ahí hay una promesa preciosa para la iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra, mi paciencia, que es los mandamientos, ¿ves? Esa es la palabra de Dios, que hemos tenido paciencia, Señor, gracias, Señor, porque tú nos has dado fuerza para soportar. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar. Ya no habla de días, ya esto se reduce a horas. Esto se va a reducir, dice, porque yo también te guardaré de la hora de prueba que va a venir
sobre el mundo entero. No es literal, esta hora no es literal, es una hora simbólica, pero vea cómo el Señor reduce al fin de todas las cosas en un tiempo. Por eso es que el enemigo va a tratar por todos los medios y pensará cambiar el tiempo, mucho, alargar más el tiempo, pero el Señor dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 13, el verso 22, dice que el tiempo no sería más, ni se alargará el tiempo. El tiempo fijado, como Dios dice, que Dios prefijó los tiempos de nuestra habitación. Mucho, el tiempo que nosotros vamos a estar aquí, ya el Señor lo prefijó, se lo habló a Moisés, se lo dijo a Abraham, que la existencia, dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que sus días serán 120 años. Y 120 años, pues no es tampoco literal, son simbólicos. Y está hablando, porque después la gente vivió muchísimos años, de 120 años hasta hoy, la gente todavía dura una edad alta. Entonces, y no dura tampoco 120 años. Entonces, pero lo que está hablando Dios allí es de 120 jubileos, que los jubileos, Dios antes el tiempo se contaba por jubileo. Los cumpleaños no era como los cumpleaños que nosotros celebramos hoy día, que cada año no, allá los cumpleaños se celebran en jubileos. Entonces, 120 jubileos por 50 son 6.000 años. De Adán, de la creación hasta Abraham, 2.000 años. Cuando vino la Torá eran 1.500 años, después 500 años más serían 2.000 años. Y de Abraham hasta Jesucristo, 2.000 años. Serían 4. Y de Cristo hasta el día de hoy, que tenemos 2022, pues están los 6.000 años. Entonces, está claro, las cuentas es lo que Dios está diciendo. Por eso es que nosotros hoy estamos predicando que Jesucristo viene pronto. ¿Por qué? Como dice, la mies está madura, los campos están blancos para la siega. Hoy todo está preparado. Vea como la ideología de género está haciendo su trabajo y fuertemente. La iglesia también se está moviendo por otro lado para llevar el mensaje por todos los medios de comunicación, como lo estamos haciendo aquí, que Dios le permita y que ese mensaje le llegue a ustedes y que pueda ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, así es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, entendemos que estamos en el último tiempo. Amén. Y el enemigo no quiere, por eso él piensa cambiar el tiempo, porque como sabe que el tiempo está calculado en el tiempo de Dios, porque como dice, Dios le puso límites a la existencia humana aquí en esta tierra, no dijo que no iba a contender. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros salimos a predicar, la gente no quiere hacer ni pendiente de Biblias, ni pendiente de palabras, ni de predicación. Bueno, nosotros tampoco vamos a contender, porque Dios no nos mandó a contender con nadie, solamente presentar el mensaje para que delante de Dios no tengan excusa. Hermanos, Dios los bendiga. Será en el próximo programa, para la gloria de Dios, tiempo profético por Vida TV. Amén.